El libro de contabilidad del Wayfarer flotaba en el límite del barrio comercial, como un animal viejo que sabía que no debía meterse en el tráfico. Su casco mostraba las silenciosas cicatrices de décadas Picaduraus, Gymicrometeorus, placas desparelladas, un conjunto de sensores que a veces insistía en que la nave estaba patas arriba. Ronan Drake confiaba en él de todos modos. Las naves antiguas, como las viejas costumbres, eran honestas sobre sus defectos. Se quedó en el puente con una placa de datos bajo el brazo, observando cómo el crucero de patrulla se deslizaba hasta su posición. Las naves de la coalición siempre llegaban con la misma gracia innecesaria, toda su geometría nítida y sus costuras brillantes, como si estuvieran decididas a recordar a las naves civiles que la autoridad también podía ser estética. Ronan resopló suavemente y tocó el panel de comunicaciones. El libro de contabilidad del buque mercante Wayfarer reconocía la presencia de la patrulla. Dijo: «Estamos limpios, somos aburridos, y nos gustaría seguir así». La respuesta llegó un momento después, filtrada por el traductor de la nave, con un tenue tono armónico que sugería cuerdas vocales no humanas. «Confirmo, Capitán Drake. Prepárese para la inspección y verificación comercial». Ronan encogió los hombros y murmuró: «Prepárense para el papeleo y una leve decepción». Luego indicó con un gesto que las abrazaderas de acoplamiento se extendieran. El humor ayudaba. Anne siempre lo había hecho. Si bromeabas primero, el universo a veces se olvidaba de golpearte con la misma fuerza. Las esclusas de aire se cerraron, liberando un susurro de aire reciclado, y la delegación de patrulla subió a bordo. Había 3 oficiales, 2 escoltas silenciosos con armadura segmentada, y una figura que se movía con una quietud practicada en el centro. La comandante Tisa, según la pantalla, flotaba discretamente en la visión periférica de Ronan. Parecía casi humana, a primera vista, la misma postura, la misma puerta de equilibrio, la misma expresión neutral, perfeccionada por el entrenamiento. Solo cuando ladeó ligeramente la cabeza, observando el puente, la diferencia se hizo evidente. Sus orejas se curvaron hacia atrás en elegantes arcos, más largas que las de cualquier humano, afinándose en delicadas puntas que marcaban su especie sin disculparse. Ronan sintió un extraño destello de conciencia, como un recuerdo que intentaba aflorar y fallaba. Lo ignoró. La galaxia estaba llena de personas que parecían fantasmas y las mirabas demasiado tiempo. «Capitán Ronan Drake», dijo con voz tranquila, precisa y completamente profesional. «Supervisaré esta inspección». «Qué suerte la mía», respondió Ronan, esbozando una sonrisa de ensayo. «¿Café? ¿Té sintético? Disculpas de antemano por la silla. ¿Tiene opiniones?» Una comisura de su boca se torció tan brevemente que se preguntó si lo había imaginado. «Me quedaré de pie». «Por supuesto que sí», pensó. La autoridad rara vez se sentaba a menos que planeara quedarse un rato. Realizaron las comprobaciones iniciales con eficiencia mecánica. Manifiestos de carga flotaban entre ellos como hologramas translúcidos. Los ojos de Tessa rastreaban los datos más rápido de lo que a Ronan le gustaba, y llenó el silencio con comentarios que fingía ser casuales. «Esa caja de ahí parece sospechosa». «Lo sé, pero solo son bobinas de acoplamiento de repuesto. Algo muy emocionante. Una vez vi una fallar durante 12 horas seguidas». «Se nota tu entusiasmo», dijo Tessa. «Eso es lo que le pusieron a mis evaluaciones». La inspección transcurrió sin problemas hasta que la consola de navegación del Wayfarer eligió ese momento exacto para emitir un pitido estridente y mostrar un código de error que Ronan esperaba no volver a ver. Se inclinó sobre ella, entrecerrando los ojos. «No hagas esto ahora», murmuró. «Acabo de recalibrarte». La consola respondió parpadeando su pantalla y girando el mapa estelar 90 para ayudar a Ronan. Suspiró. «Verás, por eso hablo con las máquinas como si fueran personas. Si no, se ofenden». Al extender la mano hacia el panel para desconectar, sus pensamientos se desvanecieron. Viejos reflejos tomaron el control, de esos que afloran cuando sus manos están ocupadas y su mente vaga por donde no debería.
honestamente, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Uno pensaría que incluso ella se habría reído. No se dio cuenta de que había pronunciado el nombre en voz alta, hasta que el puente quedó en completo silencio. LRA, la palabra quedó suspendida allí. Fragile y impossible. Ronin se quedó paralizado, con las manos aún dentro de la consola. Se sintió tonto al instante y se enderezó, aclarándose la garganta. Lo siento. Vieja costumbre. El ruido de las naves a veces altera al traductor. Se giró, ya preparando una broma para suavizar las cosas, y se detuvo. La comandante Tessa se había quedado completamente inmóvil, no con la quietud controlada de la disciplina, sino con algo más agudo, como un sistema desconectado bruscamente. Sus ojos estaban fijos en él, tan abiertos como para romper el protocolo. Durante un instante, que nadie respiró. Entonces habló, y la serenidad de su voz desapareció, reemplazada por algo crudo e incrédulo. Espera, dijo en voz baja. Tú dijiste ese nombre. Ronan rió entre dientes, un sonido reflejo que no sintió. ¿Digo muchos nombres? Ninguno significa nada. Te lo aseguro. ¿Fuiste tú, Prigan? El humor desapareció de la habitación, dejando tras de sí una tensión tan repentina que a Ronin se le erizó la piel. Frunció el ceño. Lo siento. Su mirada escrutó su rostro con una intensidad inquietante, como si recorriera los años, la línea, la versión cuidadosamente ensamblada de él, que sobrevivió por no recordar demasiado. Sus largas orejas temblaron levemente. Después de tanto tiempo, susurró casi para sí misma. ¿De verdad? ¿Eras tú? Ronin abrió la boca, la cerró, y forzó una sonrisa torcida. Comandante, no sé qué clase de técnica de interrogatorio es esta, pero le aseguro que si le debiera dinero, lo recordaría. Uno de los escoltas blindados se movió, confundido. Tessa no los miró. Seguía mirando a Ronan como si el resto de la galaxia se hubiera oscurecido. Pensé, dijo, y luego se detuvo. Respiró hondo, recomponiéndose visiblemente. Cuando volvió a hablar, su tono era más firme, pero algo se había quebrado por debajo. La inspección continuará, dijo. Pero Capitán Drake, creo que debemos hablar en privado. Ronin se tragó la inquietud y la curiosidad que se le enredaban en el pecho. Asintió, forzando la frivolidad a recuperar su voz. Bueno, dijo, señalando hacia el pasillo de popa. Si el universo finalmente está a punto de explicar uno de mis malos hábitos, supongo que debería escuchar. Mientras caminaban, la nave zumbaba a su alrededor, indiferente y antigua, mientras en lo más profundo de Ronan Drake, un hombre que había enterrado años atrás, comenzaba a responder. Imposiblemente, las luces del pasillo se atenuaron automáticamente a su paso, respondiendo al código de autorización de Tessa, con un suave timbre que Ronan fingió no encontrar ominoso. Caminaba medio paso por delante de ella, con las manos entrelazadas a la espalda, con la postura despreocupada de quien ha aprendido que parecer despreocupado a menudo funciona mejor que ser despreocupado. Así que mirando por encima del hombro, sí. Aquí es donde me dices que mi nave es secretamente ilegal en 12 sistemas. Te agradecería que me lo explicaras con calma. Eso no será necesario, respondió Tessa. Su voz volvió a ser firme, profesional, pero la cadencia era diferente ahora. Ronan no tenía una explicación racional para notarlo. Sin embargo, lo hacía. Siempre se fijaba en los detalles equivocados. Se detuvieron cerca de la bahía de observación auxiliar, un espacio estrecho, donde el casco se curvaba hacia afuera, en un grueso panel de cristal reforzado. Las estrellas se deslizaban lenta y silenciosamente, tenuemente estiradas por la proximidad del pasillo, al límite del hiperespacio. El universo parecía tranquilo, lo que a Ronan le pareció profundamente sospechoso. Tessa hizo un gesto, y la puerta se selló tras ellas. Los protocolos de privacidad se activaron con un suave pulso en el aire. Ronan arqueó una ceja. ¿Sabes? En mi última inspección, el oficial me amenazó con una multa, y se fue. Esto se siente personal. Se giró para mirarlo de frente, de cerca. El parecido era más difícil de ignorar. No idéntico,
no exacto, pero sí resonante. La misma línea de la mandíbula, la misma forma en que sus ojos se agudizaban al enfocar, sus largas orejas la marcaban como alienígena sin lugar a dudas. Sin embargo, solo hacían que las similitudes fueran más desconcertantes. Pronunciaste un nombre, dijo, un nombre que nadie aquí debería conocer en Ronen. Exhaló. Comandante. Llevo 20 años volando rutas comerciales. He conocido contrabandistas, sacerdotes, inteligencias artificiales, con problemas paternos. Los nombres se te quedan grabados en la cabeza. Ese nombre, dijo en voz baja, era el mío. El río sin poder contenerse. Han salió mal. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Bueno, eso es nuevo. Si esto es una broma, es muy elaborada. ¿No es una broma? Bueno, eso nos convierte en uno de nosotros, dijo Ronen, porque desde mi punto de vista, eres un comandante alienígena con una placa impresionante, y yo soy un hombre que no ha dormido bien en 3 días. Lo más probable es que esto sea estrés. Ella lo estudió, luego ladeó la cabeza. El movimiento dolorosamente familiar siempre. Desviado, cuando tenías miedo. El humor murió en su garganta. Eso, dijo Ronan lentamente. Es peligroso decirle a alguien que acabas de conocer. Yo no te acabo de conocer. Dio un paso atrás, chocando ligeramente contra el mamparo. Bien, supongamos, solo por diversión, que crees conocerme. Estás sugiriendo que eres alguien que conocí antes, alguien que alguna vez fue humano, dijo Tessa. Ronin señaló vagamente sus orejas, y entonces decidiste acceder a sus ojos. Una comisura de su boca se crispó de nuevo. Todavía haces bromas cuando quieres que la conversación termine. Bien, dijo él, porque quiero mucho que termine en ella. No obedeció. En cambio, activó un pequeño emisor hueco en su muñeca. La luz se desplegó entre ellos, formando una imagen tan vieja y desgastada que la resolución vaciló. 2 figuras se alzaban contra un fondo de cielo desconocido. Un Ronin más joven, más delgado, menos cansado. Y a su lado, una mujer sonriendo, con calidez desprevenida. Se quedó sin aliento. No, dijo por reflejo. No, eso no es posible. Tú tomaste esa imagen. Tessa dijo. Te quejaste todo el tiempo de la iluminación. Ronin la observó, cada detalle impresionándolo con cruel precisión. El ángulo, la sonrisa estúpida, la forma en que se inclinó ligeramente hacia él, como si la gravedad favoreciera esa dirección. Esa mujer murió, dijo con voz ronca. Vi cómo su nave se desmoronaba. Lo sé, respondió Tessa. Recuerdo haber gritado. El silencio se apoderó de él, denso y pesado. Fuera del panel de observación, un azul blanquecinó la estrella brilló suavemente. Indiferente. Ronin se pasó una mano por la cara. ¿Me estás diciendo que sobreviviste? ¿Ascendiste a esto? ¿Y nunca se te ocurrió enviar un mensaje? Sí, dijo ella, todos los días. Y todos los días decidía no hacerlo. ¿Por qué? Porque la mujer que amas no sobrevivió. Tessa dijo, y lo hice, resopló débilmente. Siempre fuiste dramático, y siempre subestimaste cuánto tiempo podía estar enojado, respondió ella, casi con cariño. La tensión se quebró lo suficiente como para que se filtrara un ligero hilo de humor en Ronen. Resopló. Bueno, déjame aclarar esto. Llamo a un comandante alienígena por el nombre equivocado. Accidentalmente me reúno con mi pasado supuestamente muerto, y ahora estoy en mi propia nave sufriendo una crisis existencial. Ancian Tessa dijo, tu inoportunidad sigue siendo terrible. La miró entonces. No el uniform, ni el rango, sino la familiar terquedad que se escondía tras Elan. La forma en que se comportaba como alguien que había aprendido a sobrevivir sola. LRA dijo, el nombre vacilante, frágil. Cerró los ojos por un breve instante. Y cuando los abrió de nuevo, brillaron con algo peligrosamente cercano al alivio. Por fin me reconoces, dijo en voz baja. Ronan tragó saliva. Con el humor y la incredulidad,
chocando en su pecho. ¿Podrías haber empezado con eso y extrañar esta expresión?, preguntó. Nunca se sentaron uno frente al otro en la estrecha mesa atornillada al suelo de la plataforma de observación, de esas diseñadas para disuadir a los que se quedaban. Una pequeña unidad zumbaba entre ellos, sintetizando dos bebidas diferentes a la vez, protestando en voz baja por la incompatibilidad biológica que se le pedía que aceptara. Ronin la observó funcionar y decidió que esto era, de alguna manera, más seguro que mirarla directamente. Así Cutie, rompiendo el silencio con torpeza deliberada, ¿te llamo comandante? ¿O me quedo con el nombre que aparentemente se niega a permanecer enterrado? Tessa estudió el lento remolino de líquido que se formaba en su taza. En los informes oficiales, te referirás a mí como comandante Tessa. Y extraoficialmente, sus largas orejas se movieron ligeramente hacia atrás. Un gesto involuntario que él recordaba demasiado bien. Siempre odiaste la formalidad innecesaria. Esa no es una respuesta, dijo Ronan. Pero la tensión había desaparecido. Levantó la mirada. LRA, dijo en privado. Ronin dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien. Porque llamarte comandante durante lo que sea, esto sería como pagar aranceles a alguien con quien solías robar fruta. Un leve sonido se le escapó. Mitad risa, mitad burla. Robaste fruta, calculé rutas de escape, ¿ves? Equipo perfecto. Bebieron en silencio por un momento. La taza de Ronan sabía vagamente a café, con un ligero arrepentimiento. Miró más allá de ella, a las estrellas que se deslizaban, estiradas en pálidos listones por la proximidad del corredor, al hiperespacio. El tiempo se comportaba de forma extraña aquí. Siempre lo había hecho. Pareces Mayo R, dijo ella finalmente. Él resopló. Pareces haberte unido a una secta muy disciplinada. La autoridad requiere presentación. La autoridad requiere dormir, respondió Ronin. Todavía eres terrible. Ya veo. Su mirada se suavizó un poco. Algunos hábitos persisten. Las palabras se asentaron entre ellos. Esperaron con años que ninguno de los dos había vivido juntos. Ronin se removió en su asiento. De acuerdo, dijo. Explícame esto, antes de que mi cerebro decida protegerse, fingiendo que es una alucinación. Tessa inclinó la cabeza. Tras el fracaso de la evacuación, mi fisiología se estaba desestabilizando. La exposición prolongada a tu atmósfera desencadenó una cascada. Las estructuras genéticas de mi gente son adaptables. Esa es una palabra, murmuró Ronan, mirándose las orejas. La coalición me recuperó, continuó. Me ofrecieron intervención o muerte. El proceso me alteró, prolongó mi vida, cambió mi apariencia, me hizo compatible con múltiples entornos. ¿Y borró tu libreta de direcciones?, preguntó Ronan con ligereza. Ella sostuvo su mirada. ¿Borró? ¿Quién era yo? El humor se desvaneció, reemplazado por algo más tranquilo. Ronin frotó el pulgar contra el borde de la mesa. Ambusqué, dijo. Durante años, presenté informes, contraté informantes. ¿Me estafaron 2 veces? ¿Solo 2 veces?, le preguntó a Riley. Mejoré con la experiencia. Se permitió una pequeña sonrisa. Para cuando recuperé la función, los registros indicaban que había seguido adelante. Ronan soltó una carcajada. Eso es optimista. Sobreviviste, dijo ella. Eso fue suficiente. Se reclinó. La silla crujió. Siempre decidías las cosas sin consultarme. Siempre asumiste que necesitaba permiso. Se miraron fijamente. La tensión volvió a aumentar. Entonces, Ronin negó con la cabeza y rió suavemente. No hemos cambiado en absoluto, ¿verdad? No, Tessa asintió. Simplemente nos hemos vuelto más complicados. Un leve timbre los interrumpió mientras la nave ajustaba su posición. La gravedad artificial vaciló por un instante. Ronin se agarró a la mesa automáticamente en Tessa. No se movió. ¿Todavía odia las turbulencias?, preguntó. Aprendí a tolerarlas, dijo ella, como muchas cosas. Ronin la observó atentamente ahora.
viendo las capas en lugar del uniforme, la disciplina, la moderation, la cuidadosa dispostura que mantenía de su propio pasado. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Terminaste tu inspección? Cítame, por preparación emocional inadecuada. Y desaparece de nuevo. Su mirada se dirigió a las estrellas. La coalición espera mi informe dentro del ciclo. ¿Y tú? Espero, dijo ella eso lentamente. Para entender quién eres ahora. Sonrió él en decepcionante sobre todo. ¿Humor? Dijo ella. Aún así, tu escudo sigue funcionando. Respondió Elan casi todos los días. Ella permanecía de pie, alisándose el uniforme con movimientos precisos. Esta conversación será extraoficial, por ahora. Ronin también se puso de pie. Por ahora, repitió. En la puerta, ella hizo una pausa. Ronan, él levantó la vista. Me llamaste sin pensar, dijo ella. Después de todo, se encogió de hombros, con un movimiento cuidadoso. Hay cosas que no piden permiso. Sus orejas volvieron a moverse, delatando un movimiento que no había autorizado. Hablaremos de nuevo, dijo ella. Ronin sonrió, cansado, pero sincero. Intenta no tardar 20 años esta vez. Ella se fue sin responder, pero la tenue calidez que llevaba consigo permaneció en la habitación. Mucho después de que la puerta se sellara, Iron Drake descubrió que, por primera vez en años, el pasado ya no se sentía tan inalcanzable. El libro de cuentas del Wayfarer rara vez se preocupaba por la política, se preocupaba por la proporción de combustible, las válvulas caprichosas, y si Ronin recordaba apaciguar la consola de navegación, con un suave toque antes de los saltos. Desafortunadamente, a la política le importaba mucho el libro de cuentas del Wayfarer. Ronin lo supo cuando su panel de comunicaciones comenzó a parpadear, con señales prioritarias que definitivamente no habían estado allí una hora antes. Lo miró fijamente, luego al techo, como si la propia nave pudiera ofrecer una explicación. «¿No podrías darme un día tranquilo?», murmuró. Ni uno en el panel volvió a sonar. Insistente, aceptó la llamada, y la imagen de Tessa se asentó frente a él, nítida y oficial, enmarcada por la luz estéril de la cubierta de mando del crucero de patrulla. Parecía serena, demasiado serena. «Capitán Drake», dijo. «Ha habido un avance». Ronin suspiró. Esa frase nunca ha significado nada bueno. La Junta de Revisión de la Coalición detectó irregularidades en los registros históricos de su nave, continuó. Específicamente en lo que respecta a su presencia durante la evacuación de Curry. Ronin parpadeó. Esos registros son más antiguos que mis problemas de espalda. ¿Por qué ahora? Porque, dijo Tessa con cuidado, se cruzan con mi archivo de reconstrucción médica. Ahí estaba, el universo demostrando una vez más su impecable sentido del tiempo. Ronin se reclinó en su silla. Entonces, lo que está diciendo es que nuestro conmovedor reencuentro es ahora una anomalía en los datos ANSI. Al menos me dan una placa conmemorativa. Apretó los labios. Esto no es divertido. Lo sé, dijo con suavidad. Por eso lo hago divertido. El canal se cortó abruptamente al encenderse una alerta secundaria. Naves externas reposicionándose, señales de la coalición más que tráfico de patrulla rutinario. Ronin maldijo en voz baja y se dirigió al puente. Para cuando Tessa llegó a bordo de nuevo, esta vez, flanqueada por 2 oficiales adicionales, proyectando a un supervisor de la coalición como un fantasma crítico, hicieron que el aire se sintiera más pesado. Las luces del puente se atenuaron ligeramente, en respuesta al cambio de autoridad. Ronin odiaba que la nave hiciera eso. Capitán Drake, el supervisor, en tono, modulando su voz para ser universalmente inquietante, debe responder preguntas sobre una posible ocultación de identidad. Ronin extendió las manos. En mi defensa, yo tampoco sabía que era ella. Tessa le lanzó una mirada de advertencia. Lo que mi capitán quiere decir, dijo suavemente, es que ninguna ocultación fue intencional. Los ojos holográficos del supervisor parpadearon. La intención es irrelevante. Comandante Thisa, su asociación pasada con este humano
puede comprometer su mando. Ronin se erizó. Oiga, yo comprometo a todos por igual. Tessa no sonrió. A mi historial habla por sí solo. Los historiales pueden reinterpretarse, respondió el supervisor. Fuiste reconstruida, alterada, elevada. Tu antigua identidad es irrelevante, interrumpió Ronin. Es curioso cómo funciona eso hasta que, de repente, deja de serlo. La habitación quedó en silencio. Tessa inhaló lentamente y luego se giró hacia Ronin sin mirar al supervisor. No deberías involucrarte, dijo en voz baja. Estás de pie en mi nave, susurró él. Al involucrarme es mi marca. El interrogatorio se alargó, denso en lenguaje procesal y amenazas veladas. Ronin respondió con la sinceridad justa para evitar acusaciones y el sarcasmo justo para irritar a todos los involucrados. Tessa permaneció controlada. Sus largas orejas no delataban nada, pero Ronin notó la sutil tensión en sus hombros. Por fin, la proyección del supervisor parpadeó. Este asunto será revisado. Hasta entonces, la comandante Tessa mantendrá su posición bajo observación. Reconfortante, dijo Ronin, como ser abrazado por un cuchillo. La proyección se desvaneció. Los escoltas la siguieron. El silencio se apoderó del puente como polvo. Dice Exhalo, complicaste las cosas. Ronin sonrió débilmente. Lo dices como si fuera nuevo. Se giró hacia él, perdiendo la compostura lo justo para revelar frustración. Y algo más. Debajo. Miedo quizás. O ira agudizada por el afecto. Construí una vida, dijo en voz baja en un propósito. No quise amenazarlo, respondió Ronin. Apenas logré el mío. Su mirada escudriñó su rostro. Podrías irte, Anne. Reanuda tu ruta. Este escrutinio se desvanecerá. Y deja que ellos decidan quién puede ser, preguntó. ¿Odiarías eso? Pasó un instante. Siempre supiste cuando mentía, dijo ella. Siempre lo hiciste como si fuera un servicio público, respondió él. En una sonrisa reticente tiró de su boca. Desapareció casi tan pronto como apareció. Esto es peligroso. También lo es el hiperespacio, dijo Ronin. Sin embargo, aquí estamos. Fuera de la ventana, las naves de la coalición mantenían su posición, vigilantes y frías. Dentro, dos personas permanecían en medio del silencioso zumbido de una vieja nave mercante, atrapadas entre quienes habían sido y lo que la galaxia ahora exigía. Ronin se rascó la barbilla. Por si sirve de algo, añadió. Si intentan marginarte, soy un excelente cómplice. Tessa negó con la cabeza, pero esta vez rió. Una breve y sobresaltada risa que resonó extrañamente en el puente. No has cambiado nada, dijo. ¿No? Asintió Ronin en voz baja. Pero quizá ese sea el punto. El hiperespacio se negaba a cooperar por puro despecho. Esa era la teoría de trabajo de Ronin. Mientras el libro de contabilidad del Wayfarer se tambaleaba a medio salto, se estremeció como si hubiera dudado de su existencia, y luego decidió con firmeza quedarse exactamente donde estaba. Las estrellas fuera de la ventana se estiraron, retrocedieron bruscamente y se reorganizaron en un patrón acusador. Ronin miró fijamente las lecturas. Pedí una transición limpia, le dijo a la consola. Eso fue más bien una pausa dramática. La nave respondió atenuando las luces y emitiendo un tono que Ronin interpretó como petulante. Tras él, Tessa se apoyó en el mamparo con reflejos afinados por maniobras mucho más violentas. Su nave es expresiva. Tiene opiniones, dijo Ronin, en su mayoría negativa. El tráfico de la coalición se había retirado temporalmente, redirigido por la misma inestabilidad hiperespacial que ahora mantenía el libro de contabilidad del Wayfarer en un tenaz remolino gravitacional. Officialmente, era un retraso de seguridad. Extraofficialmente, significaba que estaban solos de nuevo. Ronin se frotó las sienes. Estamos atrapados aquí unas horas, tal vez más. El campo necesita colapsar de forma natural. Tessa observó las estrellas, que parecían latir débilmente,
como si respiraran. Dilatación del tiempo. Mínima, dijo Ronan. A menos que el universo decida ser irónico, exhaló y asintió. Entonces, esperaremos. Terminaron de vuelta en la bahía de observación. No por acuerdo, sino por gravedad emocional. No físico, la mesa seguía allí. También el mueble bar, que Ronan reactivó por costumbre. Por los viejos tiempos, dijo. Signifique lo que signifique ahora. Ella aceptó la taza esta vez, sin dudarlo. Siempre bebías esto aunque lo odiaras. Todavía lo haces, dijo. La constancia es importante. Se hizo el silencio más denso que antes, pero ya no tan intenso. Ronan se recostó con los brazos cruzados. ¿Te has preguntado alguna vez? Dijo. ¿Qué habría pasado si las cosas no hubieran salido mal? Tessa consideraba con frecuencia que era improductivo, dijo Ronan. Entonces lo he estado haciendo mal. Ella lo miró. Realmente lo miró con una expresión que despojaba de rango e historia por igual. Se sobrevive quedándose quieto, dijo con suavidad. Yo sobrevivo avanzando. Suena más sano, respondió él. No lo era, dijo ella. Simplemente era necesario. El campo hiperespacial zumbaba, una vibración tenue que espesaba el aire. Ronan se removió, consciente de repente de lo cerca que estaban. No me debes ninguna explicación, dijo. ¿Sobre en quién te convertiste? Ella sonrió levemente. Y aún así sigues escuchando. Se encogió de hombros. Golpe de trabajo. Dejó su taza a un lado. Me dijeron que la transformación borraría los lazos emocionales, que la memoria se desdibujaría, que el amor se volvería abstracto. Y Ronan preguntó, ¿y así fue? Dijo. Por un tiempo. Hasta hoy. Ronan dejó escapar un suspiro, supuso. Lo único que la ciencia avanzada no puede explicar es que yo abriera la boca. Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia atrás, delatando diversión. Siempre tuviste un talento para interrumpir. El silencio se prolongó. Cómodo ahora. Entretejido de calidez y arrepentimiento. Ronan, dijo. ¿Entiendes que aunque quisiéramos, esto no puede simplemente reanudarse? Lo sé, respondió. No somos las mismas personas. No, asintió ella, y fingir lo contrario solo dolería más. Él asintió, tragándose el instinto de bromear. No significa que no importara. Su mirada se suavizó. Todavía importa. La nave se estremeció de nuevo, con un movimiento más suave esta vez. Los sistemas sonaron cuando el campo hiperespacial comenzó a desestabilizarse. Parece que el universo ha terminado de escuchar a escondidas, dijo Ronan. Tessa se puso de pie, alisándose el uniforme. Mi flota me llamará pronto. Claro que sí, dijo Ronan. Siempre lo hacen. En ella dudó en la puerta. Si las circunstancias fueran diferentes, él levantó una mano. Nada de hipótesis, son crueles. Una pausa entonces. Ella asintió. Has crecido, dijo, de maneras que no esperaba. Él esbozó una sonrisa pequeña y sincera. Tú también, aunque finjas, no lo hizo. Afuera, el espacio normal comenzó a reafirmarse. Las estrellas volvieron a sus lugares correspondientes. Tessa se giró para mirarlo por última vez. Nos volveremos a ver, dijo, no como ecos. Ronan ladeó la cabeza. Te lo tomo en cuenta. Quizás la próxima vez te presentes. Rió suavemente. El sonido persistió mucho después de que se fuera. El libro de contabilidad del Wayfarer avanzó rápidamente al completarse el salto, llevando a Ronan Drake hacia adelante. Mayor, más firme, y ya no tan solo como una hora antes. El espacio normal regresó con una silenciosa finalidad que parecía casi cortés. El libro de contabilidad del Wayfarer retomó su curso. Los motores, zumbando con la familiar y ligeramente desafinada seguridad en la que Ronan había confiado durante media vida, se quedó solo en el puente, con las manos apoyadas en la consola, observando cómo los últimos rastros de distorsión hiperespacial se disolvían en estrellas ordenadas. Esperó más de lo necesario antes de exhalar. No se preocupen, le dijo a la nave, no planeo nada dramático.
He aprendido la lección. La consola de navegación parpadeó una vez, como si no estuviera convencida. El tráfico de la coalición reapareció en el sensor poco después. Firmas perfectamente espaciadas, pura profesionalidad y nada de curiosidad. Una última transmisión llegó del crucero de Tessa, cifrada, breve e inconfundiblemente personal, a pesar de su tono formal, en inspección completa. Autorización comercial concedida. Buen viaje. Capitán Drake sin firma, sin nombre en Ronin sonrió de todos modos. La vida reanudó su ritmo con obstinada insistencia. La carga necesitaba ser desviada. Una válvula de refrigerante se negaba a reconocer la realidad. Un funcionario portuario subalterno intentó contactar a Ronin para una regulación que no existía en 3 décadas. Ronin la pagó principalmente para demostrarse a sí mismo que podía elegir, no discutir. Eso era nuevo. Días después, en una gasolinera que orbitaba un gigante gaseoso blanco a su lado, Ronan se encontró sentado en una cocina abarrotada, rodeado de desconocidos que discutían sobre tarifas y rendimiento de los motores. Escuchó, sonrió en los momentos oportunos, y se dio cuenta de que algo había cambiado. El dolor que sentía, antes tan agudo que lo definía, se había atenuado. No se había ido. Simplemente se había calmado. Capitán Drake levantó la vista y vio un dron mensajero de la coalición, flotando torpemente a la altura de los ojos. Su carcasa mostraba las marcas de prioridad diplomática. Más vale que no sea otra multa, dijo Ronen. El dron proyectó un pequeño fragmento de datos en su palma. Entrega del mensaje completada. El fragmento se activó automáticamente, desplegando un holograma que flotaba a centímetros de su mano. Tessa estaba allí, sin uniforme esta vez, sino con un sencillo atuendo de viaje, con las orejas descubiertas y la expresión desprevenida. Si este mensaje le llegó, dijo, entonces, la revisión concluyó como se esperaba. Ronin resopló. Qué mal, ¿eh? Eligieron la estabilidad. Continuó Tessa. Sigo al mando bajo menos observadores que antes. Hizo una pausa, con la mirada suavizada. Tus registros fueron corregidos. Ronin se irguió. Eso importaba más de lo que esperaba. Me reasignan, dijo. Raíces más lejanas, menos política, más espacio. Un brillo familiar se dibujó en sus ojos. Lo solicité. El mensaje terminó ahí, sin despedida ni promesa. Ronin se quedó mirando el vacío un largo instante, y luego cerró el fragmento. Bueno, murmuró. Eso es sutil. De vuelta a bordo del libro de contabilidad del Wayfarer, Ronen trazó una nueva ruta, no drásticamente diferente, solo ajustada. Eligió rutas que había evitado durante años, sistemas que le recordaban demasiado a quien había sido. Fue allí, de todos modos. La primera vez que rió sin ironía, lo sorprendió. Semanas después, cerca del límite de un tranquilo corredor comercial, sus sensores detectaron una sola nave entrante. Señal de la coalición. Trayectoria familiar. Ronin se reclinó en su silla. Por supuesto. El canal de comunicación se abrió antes de que pudiera llamar. La voz de Tessa llenó el puente. Tranquila e inconfundible. Capitán Drake, su nave está obstruyendo una ruta de vuelo aprobada. Ronin sonrió, aunque curioso. Mis mapas dicen que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Sus mapas, dijo, son notoriamente optimistas. Miró su imagen mientras se resolvía en la pantalla. Cansada, serena, inconfundiblemente ella misma. Comandante Tessa, dijo, todavía fingiendo que era oficial. Para que conste, respondió ella. Este es un encuentro no programado. De la mejor clase, dijo Ronen. Una pausa. Luego estoy de paso, dijo ella brevemente. Asintió. Puedo hacerlo brevemente. Coinciden, en velocidad, naves a la deriva una al lado de la otra contra la oscuridad infinita, sin inspecciones, sin observadores, solo 2 naves compartiendo silencio. No soy la persona que perdiste, dijo Tessa al fin. Lo sé, respondió Ronen. Y no soy el hombre que dejaste. Otra pausa, más suave esta vez. Me alegro, dijo, de que hayas sobrevivido.
La sonrisa de Ronen fue pequeña. Raylan yo también. Se separaron sin ceremonia. Su nave viró primero, deslizándose de vuelta hacia las estrellas. Ronen la observó hasta que desapareció de sus sensores. Luego volvió su atención al rumbo que tenía por delante. No sentía urgencia por perseguirla, ni miedo de quedarse atrás. El libro de contabilidad del caminante avanzaba, firme y anodino, llevando a un hombre que finalmente había aprendido que el pasado no es necesario recuperarlo para honrarlo, y que algunas reuniones no estaban destinadas a reavivar lo perdido, sino a recordarte que sobreviviste. Ann Ronin golpeó suavemente la consola. De acuerdo, dijo. Veamos qué sigue en la nave, respondió con un zumbido de satisfacción, y juntos zarparon.